Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar y testigo en el proceso en contra del expresidente Uribe y del representante Hernán Prada, quiere someterse a la Justicia Especial para la Paz. La solicitud fue radicada en abril pasado. Monsalve, hoy principal testigo del caso, radicó por segunda vez ante la Justicia Especial para la Paz su solicitud de sometimiento a ese tribunal especial. Carlos Arturo Toro López, abogado titulado, identificado al firmar respetuosamente solicito. Se sirvan por intermedio de la sección a quien legalmente corresponda aceptar la postulación e ingreso a la Jurisdicción Especial de Paz del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda como exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia y por ende por los delitos relacionados con el conflicto armado interno cometidos como miembro de dicha organización armada al margen de la ley. La solicitud de sometimiento fue radicada el pasado 25 de abril. Exactamente un mes y medio después de que la Corte Suprema de Justicia archivara la investigación contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe. Esta es la segunda vez que Monsalve intenta ingresar a la JEP, esta vez tras rendir su declaración jurada ante la Corte Suprema de Justicia a mediados del mes de abril, en la que aseguró que personas allegadas al expresidente supuestamente lo buscaron con el fin de modificar su testimonio y favorecer a cambio de prebendas al exmandatario y a su hermano. Bueno, pues tenemos tema expresidente Uribe para muy largo rato aquí en el país. Mauricio, buenas noches, bienvenido. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, mire, usted me decía ayer que no había pasado mucho al final del día, que creíamos que había pasado de todo y no había pasado nada al final del día en torno a este caso del expresidente Uribe. Hoy yo creería que la cosa sí estuvo un poco más movidita, claro, porque por un lado dice el expresidente que ya envió la carta para que se gestione su renuncia. Por otro lado tenemos este caso de Monsalve pidiendo que lo dejen ingresar a la JEP. Explíquenos usted, por favor, qué sigue aquí y cuáles son las implicaciones paralelas. Bueno, Paula, el dilema que existía ayer cuando estábamos en el noticiero de si finalmente iba a presentar la renuncia o no iba a presentar la renuncia y que había muchos rumores crecientes que no la iba a presentar porque el Centro Democrático como partido sentía que al quedarse acéfalo en el Congreso o en el Senado en concreto, pues iba a debilitarse muchísimo políticamente, derrotados por completo. Lo pensé mucho esta mañana. No, yo pensé a nuestros periodistas en los pasillos del Congreso. Sí, pero definitivamente sorprendió que fuera definitivamente ya la carta de renuncia del expresidente Uribe. Paula pregunta, ¿qué viene ahora? Ustedes vieron en la nota de Jennifer que existe la posibilidad de que se someta a plenaria o que el mismo presidente del Senado terminen aceptándola, dependiendo de los términos en los que venga la carta, si es irrevocable, si no es irrevocable, etcétera, etcétera. Pero ya a estas alturas poca gente duda que se le va a aceptar la renuncia. Iría ante la Corte Suprema de Justicia. Volvamos al mapa principal. Corte Suprema de Justicia es al que le corresponde el fuero de los congresistas, por lo tanto ese es su fuero natural, pero existe la percepción dentro del Centro Democrático que la Corte Suprema de Justicia está cargada contra en este momento ya ex senador Uribe o todavía senador Uribe y que por lo tanto no sería un foro ecuánime para su investigación, por lo menos a estas alturas. La otra alternativa es la jurisdicción ordinaria, es decir, la justicia ordinaria, donde la investigación la llevaría la Fiscalía y se vería qué sucede en ese ámbito. Por lo tanto, ahora, permaneciendo dentro de la Corte Suprema de Justicia, quizás lo primero que haría el senador Uribe, y en ese momento el senador Uribe, sería decir, yo ya renuncié a mi condición de congresista, por lo tanto, yo no debo estar aquí. Y seguramente la respuesta de la Corte Suprema de Justicia sería, usted está aquí, no obstante haber renunciado, porque los hechos por los cuales lo estamos investigando tienen que ver con su condición de congresista en el momento en que tuvieron lugar. Puede ser que la Corte diga que no, pero yo no creo que se embarque en semejante avión en el que se está embarcando para después decir, listo, se va para la Fiscalía y hasta ahí llegamos. Seguramente le va a decir, se tiene que quedar aquí. En ese caso, quizás arrancaría la indagatoria. En la indagatoria se esperaría que la Corte le pregunte por todos los temas por los cuales posteriormente podría abrir una investigación formal. Y de eso pueden salir dos desenlaces. Uno que diga, después de hacer todas estas preguntas, concluyo que no sigo adelante con el proceso y aquí se cerró y hasta aquí nos fuimos. O que de todo lo que le terminara preguntando a el senador Uribe, en ese momento el senador y expresidente Uribe, terminara concluyendo este proceso sigue y formalmente siguiera adelante en un proceso que posteriormente llevaría a una acusación, llevaría a un juicio y quizás pues vayan ustedes a saber si a una condena finalmente. Mientras tanto, ojo a lo siguiente, porque hay de por medio la posibilidad de que en la misma Corte Suprema de Justicia exista una medida adicional.
¿Cuál es la medida adicional? La misma que se tomó con Aida Merlano, la misma que se tomó con el ñoño Elías, y es que la Corte empieza a hacer una indagatoria y tan pronto empieza a hacer una indagatoria, decide llevarlos a la cárcel. Sí, señoras y señores, lo que ustedes oyen, antes de juicio, antes de conclusión, antes de que haya una acusación, llevar a la cárcel de manera precautelativa, es decir, una medida de aseguramiento. En Colombia y en muchos lugares del mundo, una medida de aseguramiento se da cuando quien está haciendo la investigación considera que el investigado o está interfiriendo con la justicia, o es un peligro público, o va a tratar de escaparse. Vaya uno a saber si hay alguna de esas eventualidades en este caso. Solo lo pongo sobre la mesa porque Paula pregunta qué puede venir ahora. Pero recuerden algo, la primera de las que acabo de mencionar es que el investigado puede interferir la labor judicial. Y recuerden ustedes que las cosas por las cuales la Corte Suprema ha decidido abrir la indagatoria a Álvaro Uribe tienen que ver con presunta manipulación de testigos, es decir, interferencia con la justicia. Por lo tanto, no sería nada raro que la Corte dijera, si eso es por lo que lo estoy investigando, voy a curarme en salud, y si este señor puede seguir en este momento interfiriendo con la justicia, lo termino llevando de manera precautelar a una prisión. No estoy diciendo que ello vaya a suceder, vayan ustedes a saber si sucede o no, todavía falta mucha tela por cortar, pero que está dentro del menú de opciones, está dentro del menú de opciones, y que sería razonable frente a lo que ha venido argumentando la Corte, sería razonable frente a lo que ha venido argumentando la Corte. Por lo tanto, como dice Paula, un capítulo nuevo, nuevas opciones, nuevos árboles de probabilidades que se abren y nosotros analizando desde acá.